Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Comenzamos la sesión poniendo las manos sobre el vaso en mitad del tablero y empezamos a decir las palabras adecuadas. Empezamos a sentir un frío aterrador en la habitación. El vaso se movía a lo largo del tablero con una velocidad indescriptible. Ruidos y murmullos escalofriantes resonaban en nuestras cabezas. Escuchamos la débil voz de una niña susurrando algo que no lográbamos descifrar. De repente, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Los días pasaron y la sensación escalofriante de lo que allí vivimos se diluía poco a poco en mi cabeza. Al cabo de unas semanas, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya, que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Susurros en la oscuridad. Era una noche tranquila. Una aparente paz envolvía la antigua mansión. Los misterios que escondía parecían dormidos, pero algo pronto despertaría. Aquellos que vivieron allí hablaban de sombras inquietas y susurros inaudibles, de figuras difusas en los espejos y luces parpadeantes en las habitaciones cerradas. Muchos aún temblaban solo con mencionar el nombre de la mansión. Se cuenta que una vez vivió una niña, de mirada profunda y voz dulce, pero bajo su inocente apariencia escondía un don oscuro. Podía ver y hablar con los espíritus que moraban en la casa. Su historia se convirtió en una leyenda temida. Decían que había desaparecido una noche sin dejar rastro. Solo quedaron los susurros en la oscuridad, los que parecían llamar su nombre. La mansión fue abandonada por años. El tiempo pasó y la vegetación la reclamó, hasta que un día una joven pareja decidió que sería su nuevo hogar, ignorantes de su siniestro pasado. A medida que se instalaron, notaron los detalles inquietantes, puertas que se abrían solas, objetos que cambiaban de lugar. Y por las noches
Los susurros, siempre los susurros. Los vecinos les advirtieron, contaron la historia de la niña y los espíritus, pero la pareja no prestó atención. Pensaron que eran solo leyendas para asustar a los forasteros. Fue entonces cuando los susurros se hicieron más fuertes, las sombras más alargadas. El aire se volvió pesado, la mansión parecía cobrar vida. La pareja empezó a temer, a cuestionar su decisión. Una noche, la mujer despertó. Un susurro la llamaba. Siguió la voz hasta el sótano, donde se encontró cara a cara con un espíritu. Era la niña. Su mirada era desgarradora. La niña le pidió ayuda, dijo que estaba atrapada, que los espíritus de la mansión la retenían. La pareja decidió ayudarla a pesar del miedo que sentían. Después de muchas noches, lograron liberar a la niña. La mansión volvió a la calma. Los susurros desaparecieron, las sombras se desvanecieron. La historia de terror había llegado a su fin. Recuerda, siempre hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. Nunca subestimes el poder de lo sobrenatural.